Muy bien. Bueno, ¿cómo están? Vamos a arrancar la clase de hoy. Lo que vamos a ver hoy es probablemente el último tema, creo, que vamos a ver en la materia. Vamos a hablar un poco de reutilización de código, ¿sí? En C. Esto es algo que ustedes ya han venido haciendo, eh, consciente o inconscientemente. Bueno, vamos a darle un poquito más de entidad, explicar un poco más de qué se trata esto. Bueno, primero vamos a empezar hablando un poco de las librerías y para qué se utilizan. Bueno, obviamente me imagino todos tienen más o menos claro el término genérico de librería, no solo en C, sino existen en todos los lenguajes básicamente, y es para reutilizar código que es común a diferentes programas. Obviamente si uno tiene, no sé, por poner un ejemplo, una funcionalidad que permite parsear archivos JSON. No tiene sentido cada vez que tengan que implementar un programa nuevo que use archivos en ese formato, tener que volver a implementar eso. Entonces, bueno, para eso es un caso clásico de librería. Los más clásicos todavía son los que vienen incluidas en el lenguaje C, ¿no? stdlib, stdio, etcétera, que ustedes son las que han venido usando hasta ahora de acuerdo a la funcionalidad que requerían en cada uno de sus programas. Después, bueno, una librería en el caso de C es un conjunto de funciones y procedimientos. Eh, en otros lenguajes será un conjunto de objetos o incluirá otras cosas. En C son eso. Se pueden definir también tipos de datos y demás, ¿no? Pero bueno, en principio la funcionalidad está por esas dos cosas. Para poder utilizar una librería, el código que la requiera tiene que estar enlazado con ella. Ahora vamos a hablar un poco de enlazado de código con librerías. Para poder usar una librería también en C, necesitamos el archivo de encabezado, ¿sí? El punto H, que es el que define la interfaz, digamos, de las funciones las funciones y procedimientos que podemos invocar de esa librería. Y bueno, y por último, las librerías pueden clasificarse en estáticas y dinámicas. Eh, Vamos a hablar primero un poquito de las librerías estáticas. Son librerías que están enlazadas en tiempo de compilación. El código de la librería queda incluido en el binario generado al compilar y se compila solamente el código de la funcionalidad utilizada. Es decir, nosotros cuando ustedes usan GCC para compilar, eh, si tuvieran que enlazar una librería estática, tendrían que a su vez incluir cuáles son los archivos de esas librerías, ¿sí? Como parámetro junto a los archivos de código, digamos, de su programa. El GCC tiene varios pasos. Ustedes en la primera clase que dio Martín se acordarán en ese primer video que tiene varios pasos que se ejecutan. No es solamente compilar, uno de ellos es el enlazar, el linking. Sí, que lo que va a hacer es, eh, cuando al generar el archivo ejecutable, ¿sí?, de salida, que tenga el código de su programa, va a incluir el código de las librerías, pero solo de la parte que estén invocando ustedes, ¿sí? O sea, si ustedes usan 3 funciones de una librería de 100, solamente va a incluir el código de esas 3. Por eso acá están en líneas punteadas, básicamente. Las librerías estáticas tienen algunas ventajas. La ejecución es más rápida que con las librerías dinámicas, porque el código se carga en memoria al momento de ejecutar el programa. ¿Sí? O sea, al estar incluido dentro del mismo binario, se coloca al ejecutar el programa, se va a cargar todo en memoria. ¿Sí? Y bueno, que no hay problemas de incompatibilidades de versiones diferentes de una misma librería. Esto es que como la librería la estamos enlazando al momento de compilar nuestro código, se supone que si hay alguna incompatibilidad nos daríamos cuenta en ese momento, ¿sí? No es algo que pase después, vamos a ver cuando hablemos de las librerías dinámicas. Algunas desventajas, bueno, el archivo del programa obviamente también es más grande por tener que incluir el código de todas esas librerías.
todas no, bueno, de las partes de esas librerías que estemos utilizando, ¿sí? Y después que cualquier cambio que hagamos en alguna de las librerías nos va a obligar a recompilar todo el código. De nuevo, algún cambio que aplique a nosotros, ¿no? Que nosotros queramos pasar a nuestro ejecutable. Piensen que, por ejemplo, si se detecta una vulnerabilidad en una librería o si se agrega una nueva característica que nosotros queremos usar o se arregle un bug en una librería que estamos utilizando, en todos esos casos vamos a tener que recompilar nuestro programa con esa nueva versión de la librería y redistribuirlo, ¿sí? A redistribuirlo me refiero a ponerlo en los lugares donde tenga que correr. O sea, en un servidor, una máquina, un desktop o un sistema embebido. Y después, por último, vamos a hablar un poco del empaquetado. O sea, ustedes cuando Martín les mostró cómo era, cómo se generaba en uno de los pasos con GCC, cómo se podía generar los .o, ¿sí? Que son los archivos objeto. ¿Sí? Con esos archivos solo, uno podría usarlos como una librería estática, ¿sí? O sea, incluir esos archivos al tiempo de compilación de nuestro programa, tomando la funcionalidad de esas librerías. Pero en general las librerías no tienen un único archivo de código, digamos, o no deberían, salvo que sean muy pequeñas, si no podría ser imagínense un código que podría ser de varios cientos de líneas. Entonces, en general lo que se hace es que existen varios archivos eh, varios archivos .o, ¿sí? Que definen todas las funcionalidades de nuestra librería. Piensen, por ejemplo, no sé, en alguna de las librerías estándar de C, eh, que si bien son dinámicas esas librerías, igualmente para este ejemplo sirven, o sea, incluyen un montón de funcionalidades y de funciones y procedimientos que a veces son cosas similares, a veces son distintas, entonces tiene sentido, digamos, que están empaquetadas juntas, pero no que estén el código definido en un único archivo .c. Entonces, bueno, para todo eso se usa un programita que viene con Linux, que se llama AR, que básicamente es un archivador, ¿sí? Es como, imagínense como si fuera un zip, que lo que hace es agarra todos los .o y los mete, los archiva dentro de un único archivo de salida, ¿sí? Que después podemos referenciar y que GCC sabe que cuando va a compilar y al momento de linkear, mejor dicho, esos archivos, sabe cómo tiene que accederlos, ¿sí? ¿Tiene alguna pregunta hasta ahora? Voy a poner acá el chat porque si no, no voy a verlos. Bien. Eh, Vamos a ver algunos ejemplos, ¿sí? Así esto queda un poco más bajo a tierra. Yo para los ejemplos, están viendo la pantalla, ¿no? El código. Sí. Bien. Para este ejemplo hice algo muy simple. Este es un main que está incluyendo un holamundo.h. El holamundo.h define esta función, saludar, este procedimiento. Y holamundo.c está incluyendo un preguntador, ¿sí? Que la idea es que nos va a preguntar a qué nombre es al que queremos saludar. Como ven, es un ejemplo muy complejo. Entonces, bueno, el preguntador va a definir esta función, este preguntar nombre, que nos va a devolver un nombre y después ese es el nombre que vamos a usar para saludar, ¿sí? Simplemente al ejecutarlo, la salida va a ser, nos va a preguntar un nombre, ponemos el nombre, nos va a decir hola mundo Sarasa, ¿sí? Después para el preguntador, como dijimos, tenemos una función que es preguntar nombre, y tenemos dos implementaciones de esto, ¿sí? Hay una que nos va a preguntar el nombre efectivamente desde el estándar input, ¿sí?
nos va a decir que ingresemos le va a pedir al usuario que ingrese el nombre. Después hay otro que se llama un preguntador falso, que simplemente tiene que dejar codeado un nombre para usar, ¿sí? Entonces no va a preguntar nada. ¿Sí? ¿Se entiende? El código es bastante simple. Después igual les voy a dejar el link al repositorio donde está este código para que lo puedan mirar. Entonces, bueno, básicamente vamos a hacer una serie de pasos. La primera es, bueno, nos vamos a meter en la carpeta de output. Yo ya estoy acá, así que tengo que ir a out. Bien, esto vamos a vaciarlo. Déjenme un segundo, esto tendría que haberlo hecho antes de la clase, claramente, pero... Bien, listo. Vamos ahí en out, que está vacío. Bien, lo primero que vamos a hacer entonces es generar esos archivos objeto, ¿sí? Entonces vamos a correr GCC solo con el argumento con el parámetro -c. Eso lo que va a hacer, como ven acá, es que generó un punto O para cada uno de los archivos C que estaban en el otro subdirectorio, en el subdirectorio src. Bien. Entonces, lo primero que podemos hacer es compilar utilizando el preguntador de standard input, ¿sí? Entonces, para eso podemos usar, usando los .o, ¿sí? Todos por separado, ponemos cuáles son todos los .o que vamos a necesitar para compilar nuestro programa y le definimos cuál es el archivo cuál es el ejecutable de salida. Bien, listo, lo ponemos así, entonces me pide, me llamo Juan, hola Juan, perfecto. Bueno, lo mismo podemos hacer con el preguntador falso. Vamos a hacer lo mismo, entonces main falso, ahí no me preguntó nada, directamente lo ejecutó y sacó el nombre que estaba hardcodeado ahí en el preguntador falso. Bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es empaquetar eso. Como yo les dije antes, para no tener que poner el hola mundo y el preguntador stdin, que son archivos que supuestamente pertenecen a mi librería, lo que podemos hacer, bueno, es empaquetar esos dos archivos objeto a un único archivo de salida, o sea, a un punto A. Una convención que es importante, a esto creo que no lo mencioné, pero es importante que estaba acá, es que los GCC, perdón, va a buscar los archivos de librería, va a esperar que siempre tengan el prefijo lib, ¿sí? Y que tengan siempre la extensión .a, ¿sí? Entonces acá ven que, ejemplo, ese va a ser mi librería, pero tiene que empezar con lib, ¿sí? Y tiene que tener la extensión .a. Sí, eso es importante porque si no, después no va a andar. Entonces yo sí ahora puedo ver que compiló archivó esos archivos objeto, ¿sí? En este punto A. Bien, volvamos acá. Con esta otra herramientita, con NM, podemos ver cuáles son cuál es el contenido de mi archivo de librería, ¿sí? Bien, entonces ya tenemos esto empaquetado. Entonces ahora lo que podemos hacer es directamente compilarlo usando compilarlo usando ese punto A. Entonces para eso tenemos que pasarle dos argumentos adicionales. Uno es el L mayúscula, ¿sí? Que lo que le va a decir es en dónde tiene que buscar es el path a donde tiene que buscar los archivos que yo los archivos de mis librerías estáticas. ¿Sí? En este caso yo le estoy poniendo punto porque está en el mismo directorio en el que estoy corriendo actualmente, ¿sí? Y el otro es el L minúscula, ¿sí?
que esto se pueden poner tantos como uno quiera, que le estamos diciendo cuál es el nombre de mi librería. Ven acá que yo no le tuve que poner ni lib al principio, ni que es .a, ¿sí? Porque eso por convención GCC está esperando que ya venga, ya tenga ese nombre el archivo. ¿Sí? Y por último, bueno, le estamos diciendo cuál es el archivo de salida, ¿sí? Entonces, si yo ahora vuelvo a correr esto, ven que corrió y lo compiló con el código, con la librería esa. Si vemos acá, LH, menos LH, ahí va. Si vemos acá, podemos ver que tanto este como este archivo tienen el mismo tamaño, ¿sí? Bueno, en este caso el falso también, porque son muy parecidos. Lo que están haciendo, el código es tan chiquito que no llega a ocupar una diferencia que se llegue a notar. Pero básicamente lo que está, la salida de este y este es la misma, básicamente, ¿sí? Porque en ambos casos se ejecutó, se generó un binario que incluía las funciones que estaban definidas en mis librerías estáticas, ¿sí? Dentro del binario de salida. ¿Sí? Lo que pasa es que lo hice de forma diferente. O sea, imagínense, acá no hay problema porque son 3 archivos objeto que estamos usando para compilar. ¿Sí? Entonces no hay mucho problema. Ahora, cuando nuestro programa tiene montones de archivos y adicionalmente tenemos un montón de dependencias con librerías estáticas, esto ya se vuelve bastante más complejo. ¿Sí? Al margen de que uno puede, al mantenerlo esto con archivos empaquetados, uno puede también definir, por ejemplo, versiones, ¿sí? Entonces tienen como una relación específica entre los diferentes archivos de código que componen a nuestra librería. ¿Sí? Entonces, si cambiamos uno que rompe algo, un breaking change, lo que se dice, breaking change, lo que vamos a tener que hacer es generar una nueva versión de nuestra librería y demás. ¿Sí? Bien, ¿qué más? Bueno, lo mismo podemos hacer con el falso, podemos generar un nuevo archivo, ¿sí? de empaquetado, que es este. Vamos a ver que este tiene otro contenido, ¿sí? Y bueno, podemos compilarlo esto así y ya tenemos esperen que justo me tapa la ventanita del Meet. Y ahí ven que generamos otro binario con esa librería estática también. ¿Se entiende? ¿Alguna consulta hasta ahora? Bueno. Entonces vamos a pasar a las librerías dinámicas. Las librerías dinámicas son enlazadas en tiempo de ejecución. Eso quiere decir que cuando nosotros estamos compilando el código de nuestro programa, necesitamos los encabezados y los .h a los que estamos haciendo referencia con la interfaz de cada una de las funciones y procedimientos, pero no necesitamos el código que implementa esas funciones, ¿sí? Entonces el ejecutable, cuando termine, va a guardar obviamente cuál es a qué librería es la que tiene que llamar en cada caso para ir a buscar las diferentes funciones, ¿sí? Pero no están incluidas dentro del paquete del ejecutable, ¿sí? O sea, el archivo del ejecutable es mucho más chico porque básicamente lo que va a requerir es que cuando se vaya a correr este ejecutable, estas librerías existan, los archivos con estas librerías, que son la implementación de estos encabezados, existan y estén accesibles a nuestro programa. Tiene algunas ventajas. El archivo ejecutable del programa es más pequeño, porque no incluye el código de las librerías, y los cambios se pueden hacer independientemente de las librerías sin necesidad de recompilar el programa. O sea, básicamente yo puedo agarrar,
mientras respete el mismo encabezado, puedo reemplazar esta librería dinámica 1 por otra versión de esta misma librería, y al ejecutar el programa debería usarla sin problema de que, sin necesidad de haber recompilado esto, ¿sí? Este ejecutable. Las desventajas son que, bueno, la ejecución es más lenta porque la librería se carga en memoria al necesitarla. O sea, estos archivos no se van a cargar directamente en memoria, sino que a medida que se vaya ejecutando el programa, si hace referencia a alguna de estas funciones, va a ser el motor de ejecución, va a tener que ser, va a ser el responsable de venir a buscar este archivo y subirlo, levantarlo a memoria para que se pueda ejecutar el código de la función que estamos invocando. Y bueno, por otro lado, pueden existir los problemas de compatibilidad con diferentes versiones de la misma librería. O sea, así como es una ventaja poder agarrar y reemplazar esta versión por otra más nueva sin tener que recompilar todo, también eso es un problema, básicamente, porque si no tengo ciertos cuidados o sigo ciertas buenas prácticas, puedo terminar con un código acá que no es compatible con que es diferente a como yo esperaba, que se comporta de forma diferente de como yo esperaba, porque cambió de una versión a la siguiente. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces vamos a ver algunos ejemplos de librerías dinámicas. ¿Sí? Siguiendo con lo mismo, vamos a generar un archivo con la librería, ¿sí? La librería se va a llamar hola desde stdin, o sea, din es porque es dinámico, básicamente. Y fíjense que acá también seguimos lo mismo, ¿no? O sea, tiene que llamarse con el prefijo lib, y en este caso la extensión tiene que ser .so. Esto es porque estamos en Linux. ¿Sí? En otros sistemas operativos, en Windows, por ejemplo, son .dll. En este caso son .so. Y bueno, le pasamos con cuáles son los archivos objeto que tenía que utilizar para generar esta librería. ¿Sí? Y le decimos que va a ser compartido. Entonces, bueno, si miramos acá, vamos a ver que esta librería está compilada acá. Bien, tenemos eso. Vamos a generar el ejecutable ahora. ¿Sí? Entonces vamos a decirle cuál es la librería, digamos. O sea, en este caso le estamos proveyendo igualmente cuál es la librería, ¿sí? Ven que acá con este parámetro acá, yo le estoy poniendo cuál es el SO. Lo que está sucediendo es que no está usando solo los encabezados de eso, digamos. No es que está metiendo dentro del archivo de salida. Ahora vamos a ver. El archivo fue este. Main desde... ven que es apenas más chico, ¿sí? O sea, este es 8.1, el que era estático es 8.4. Pero se ve que hay una diferencia, ¿no? O sea, este tiene una dependencia con esa librería. Y no está incluida dentro del archivo ejecutable, del binario. Bien, y después por último lo que vamos a hacer es compilar. Para compilar vamos a hacer, a ver si esto me sale. Ahora les voy a contar qué estoy haciendo acá. Bien, perfecto. Bueno, esto es una variable de ambiente, ¿sí? Y lo que es una variable estándar, que lo que le va a decir es a dónde tiene que ir a buscar los archivos de las librerías dinámicas, ¿sí? Por defecto no lo va a ir a buscar ahí, sino que va a ir a otros paths que son propios de Linux en este caso, ¿sí? Y como este archivo está en este subdirectorio, en este directorio, mejor dicho, no los va a encontrar, básicamente. Este pwd es un comando de Linux que te dice cuál es tu directorio actual, ¿sí? Entonces, al haber hecho esto, ya le estamos diciendo que cuando ejecute va a usar esta variable que tiene este valor, ¿sí? Y los va a encontrar correctamente. Bien, entonces ahora podemos agarrar y
ejecutar el código y ven que funcionó. Más que esta vez está buscando la librería, la está sacando de acá, y no del código de la librería, lo está sacando desde este archivo y no desde el binario que generó. Sí, desde este main, desde ese tdin con libdin. Buenos nombres elegí. Bien. Otro comandito que es útil es este, el LDD, que lo que te dice es, te dice cuáles son las dependencias, con qué librerías dinámicas tiene dependencia este ejecutable. En este caso podemos ver que tiene dependencia con este, ¿sí? Con libhola desde stdin. Y bueno, le está sacando, te está diciendo que lo está encontrando en este path. Después tiene con otra librería dinámica que es la librería de C y la está sacando de este path y bueno, tiene un par más que son cosas para el estilo. Bien. Por último, bueno, esto tenemos los mismos casos, pero para hacerlo con el falso. Esto lo voy a hacer también porque después lo vamos a necesitar. Bien. No lo vamos a necesitar, pero no importa. Pero bueno, le voy a mostrar igual que funciona así ya. Bien. Sí, en este caso lo mismo, ¿no? En este caso compiló el falso estático, el falso dinámico también. Es de 8.1 kilobytes, el estático era de 8.4 kilobytes. ¿Sí? Es lo mismo. Bien. Otra cosa que podemos hacer es compilar con las librerías estáticas. Las librerías dinámicas, compilarlas estáticamente. ¿Sí? Entonces, en este caso, yo le digo, compilame el main.c, el holamundo.c y el preguntador de stdin.c, generámelos a este archivo de salida, ¿sí? En este caso, necesito el out, y le pasamos este último parámetro, que es el importante, que es static. Claro. Cuando lo hice lo estaba ejecutando desde otro lado y ahora claramente no funciona. Este es este. Y como ven acá, este sí es muchísimo más grande. ¿Sí? Estos son 936 kilobytes. Esto es porque lo que incluyó acá no son solamente mis archivos, mis librerías dinámicas, que en este caso no había librerías dinámicas, porque yo estaba compilando directamente el código, ¿sí? Lo estaba metiendo todo de ahí, sino que incluyó todas las librerías dinámicas de C y esas que vimos antes, ¿sí? Entonces, si volvemos a hacer ¿cómo era? LDD, esto me dice que no tiene ninguna librería dinámica, ¿sí? Porque ya compiló y metió todas las librerías de C y todas las otras librerías que habíamos visto antes con las que teníamos dependencias dinámicas, las metió dentro del ejecutable. Y por eso termina pesando casi 1 mega, que es una diferencia gigante comparado con los 8.4 kilobytes que ocupaba antes. ¿Sí? Bien. Y ahora, por último, el último ejemplo que quería mostrarles era este. Bueno, yo estos directorios no los tengo que compilar. Lo que vamos a hacer son estas dos cosas. ¿Sí? Lo que hice acá fue definir en este subdirectorio y en este subdirectorio compilar dos librerías dinámicas que se llaman de la misma forma, libhola.so, ¿sí? Pero una es la que una está usando el desde stdin y otra está usando el falso, ¿sí? Entonces, ahora, si yo pongo, si yo quiero ejecutarlo así, ¿sí? Le estoy definiendo cuál es el path a donde tiene que ir a buscar la librería. Le digo que tiene que ir a buscarlo a este subdirectorio falso, ¿sí?
Esto... ¿Me faltó algo? Sí, me faltó algo. Me faltó compilarlo esto, sí. En este caso yo le estoy diciendo, ven, por ejemplo, que yo le estoy pasando cuál es el path al falso, ¿sí? Podría haber puesto el otro, el de setIn, y es lo mismo en realidad, porque esto lo único que va a usar de acá son los encabezados de las funciones. Entonces ahora sí, vamos a hacer esto. Y ven que lo corrió usando falso. Ahora, si yo hago lo mismo, pero usando desde setIn, me está preguntando el nombre. Eh, ¿Sí? Entonces, a lo que les quería mostrar acá es que en tiempo de ejecución podemos modificar las librerías dinámicas que se van a utilizar. En este caso estamos usando la librería falsa, en este caso estamos usando la de stdin. ¿Sí? Yo lo hice, o sea, para simplificarlo acá, lo único que hice fue cambiarle el path a donde tenía que ir a buscarlas. Uno en general lo que usaría es, o la instalaría en el, eh, en el sistema operativo, en los paths estándar donde se van a buscar las librerías, se instalaría una u otra o se copia directo al directorio donde está el ejecutable o donde sea. Pero bueno, básicamente la idea es esa, ¿no? O sea que en tiempo de ejecución yo puedo modificar y correr una u otra cambiando solo el archivo de la librería, sin tener que recompilar ni nada. Bien. Bueno, con eso terminamos la parte que hablo yo. Ahora vamos a hacer una parte rápida. Vamos a ver 3 casos diferentes. Lo que quiero es que todos voten por uno u otro, ¿sí? Si vamos a usar librería estática o dinámica, y después discutimos a ver cuál va mejor, ¿sí? Pero para esta parte necesito su colaboración. Y bueno, la primera es una aplicación modular con diferente comportamiento dependiendo del cliente. Por ejemplo, hay funcionalidad que es específica para el cliente o hay clientes en diferentes países, entonces para cada país la funcionalidad va a ser diferente por una cuestión de ley o lo que sea. ¿Sí? Entonces, bueno, ahora en el chat, por favor, pongan, si quieren estática o dinámica, pueden poner E o D, ¿sí? Y después discutimos a ver cuál ganó y por qué. Bueno, yo pongo, pero no sé si está bien. No importa, ¿no? Lo importante es que participen, ¿sí? Si no, no es una discusión, sino que yo les cuento lo que pasa. Eh, bien, entonces vamos a ver cuántos hay acá. Tenemos 1, 2, 3, 4. 4 por ahora que son dinámicas. ¿Hay más? Hay que jugársela, vamos. Uno más, otro más. Bien, bueno. Es fácil, igual siguen a los primeros. Bueno. Bueno, y a ver, cuéntenme, a ver que alguien me diga por qué piensan que es dinámica. O sea, yo lo pensé porque está aclarado en el enunciado que el comportamiento es distinto, o sea, que tiene funcionalidades específicas por cada cliente. Podremos, me pareció más adecuado usar la dinámica. Ok, está bien. Sí, ¿alguien más? Bueno, sí, la idea es básicamente que, o sea, el hecho este de poder reemplazarlas en tiempo de ejecución, las librerías, nos da la ventaja esa, justamente, de que podríamos tener un set de librerías que son compiladas por cliente o son compiladas por país. Bueno, eso dependerá después del caso de negocio, digamos.
pero nos permite que podamos reemplazarla, digamos, cuando hacemos el despliegue en el cliente, que podamos usar una u otra, eh, dependiendo lo que necesitemos. Bueno, después vamos a ver otro caso más. Vamos a ir es la misma dinámica, ¿eh? Bueno, tenemos una aplicación y esto se llama caso... ¿Por qué hace esto? Ah, empecé. No, nada. Aplicación Legacy con gran acoplamiento con una librería externa de manejo de archivos con formato propietario. Acá hay un montón de palabras capaz que son medio raras, así que las voy a explicar. Legacy se refiere al tipo, es una aplicación que puede tener varios años en desarrollo, que muchas veces no sigue las mejores prácticas de ingeniería, tal vez no tenga test, tal vez, no sé, no esté correctamente modularizada. O sea, son de ese tipo de, de programas que cuando uno tiene que meter mano, medio que lo hace con los ojos cerrados y cruzando los dedos de que no se rompa nada, ¿sí? Y después, bueno, tiene un gran acoplamiento. El acoplamiento se refiere a que, digamos, depende mucho de la implementación que tiene esa librería externa, ¿sí? Tal vez es funcionalidad que no está del todo documentada o que no es del todo explícita para archivos de formato propietario. Formato propietario se refiere a que pueden ser archivos binarios o archivos de texto que se espera que tengan un formato determinado, pero que no es algo así open source, digamos. No es no sé, no sé cómo decirle, un XML o un archivo Excel o lo que sea. Sí, a eso se refiere. Entonces, bueno, la idea acá es de nuevo, ¿qué les parece? Se debería usar una librería estática, una dinámica, ¿por qué? Perdón, profe, se me cortó que cuando estaba explicando lo de formato propietario. Sí, formato propietario se refiere a que es un formato del archivo que es, digamos, que es cerrado, digamos, que no es un estándar, ¿sí? O sea, formatos estándar son, no sé, como te diga, HTML, JSON, Ah, está acá, perfecto. ¿sí? O los XSLX de Microsoft, los Excel, demás, ¿sí? En este caso es algo que es propio de ellos, que no lo comparten con el mundo. Tenemos a ver. 1, 2, 3, 4, 5. 5 estáticos. Bueno. 7. Se me desconecta el mouse, no sé por qué. No. Bueno. Sí. ¿Y por qué se les ocurre que tiene que ser estático la librería? No sé si iba a decir cualquier cosa, pero aunque sea más grande el ejecutable, Ujú. un poco, o sea, cuando vos lo llevas de un ordenador, una compu a otra, tiene que tener su propia copia y así evitas un poco las posibles fallas, pero no sé si estoy diciendo cualquier cosa. No, está bien. O sea, el tema acá es que imagínate, por ejemplo, que tengas diferentes versiones de esa librería, ¿sí? Entonces, el hecho de tener que andar lidiando con eso, cuando se tiene un acoplamiento tan grande, es difícil si es dinámico, ¿sí? Porque, eh, o sea, o sea, cuando vas a desplegar, te puede quedar una librería de una versión anterior, una versión posterior ahí, y se va a romper todo, básicamente. Como que eliminás las dependencias, ¿no? Haciéndolo estático todo. Está Claro, o todo sea, metido ahí. claro, la dependencia está, lo que pasa es que la tenés bien clara Importable. porque lo tenés ahí al momento de compilarlo. O sea, compilarlo lo vas a compilar vos ahora. Muchas veces, por ejemplo, imagínense que eh, hay situaciones en las que no es uno el programador, digamos, el que va y hace el despliegue. Entonces,
también, o sea, imagínense que, por ejemplo, como veíamos antes, que es una variable de entorno la que te define dónde tiene que ir a buscar las librerías. Entonces vos capaz que copias la librería nueva pensando que, bueno, ya está, esto va a andar todo joya, y de repente la librería que está utilizando es otra versión, porque la variable esa de ambiente te quedó apuntando para otro lado. ¿Sí? Entonces son todos problemas que se pueden dar en el día a día, digamos, al hacer mantenimiento de una aplicación, que hay que tener en cuenta, y esto es, bueno, es uno de esos factores. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí. Joya. Bueno, y el último caso es que tenemos una aplicación que corre en un sistema embebido propietario de la empresa que provee el software. Tienen claro que todas las palabras de esto, o sea, se imaginan cómo es el caso este, el escenario. Más o menos. ¿Es una especie de Docker o no? Nada que ver. Sistema embebido se refiere a que es un sistema que está incorporado en digamos, es como parte del hardware. O sea, vos lo podés pensar como ¿viste la BIOS? O no Sí, sé, o el router que tiene un software incluido dentro de un router. sí. Bueno, esos son sistemas que están embebidos, ¿sí? Están grabados dentro del hardware, y corren ahí específicamente. Y no sé, yo me tiro por estática. Bueno, Yo voy a tírense. ser, yo voy a ser tibio. Yo voy a ser tibio. Voy a poner que no estoy seguro. No, es uno u otro, no hay grises acá. Después no pasa nada. Sí. Que no sé. Porque se me ocurre, puedo sacar una librería nueva con actualizaciones, lo cual hacer la dinámica tal vez se funcione, pero no sé. Bueno, voy a poner el D y ya fue. Bueno, A llevar la contra los demás. ahí está, vamos. Eso quería. Quería la controversia, quería yo. Otra más, estática. ¿Están todos? ¿Falta alguno? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Éramos 7 antes, me parece. ¿Quién falta? ¿Matías? Ya voté. Ah, Primero. el primero. Está bien, listo. Listo, bueno, no sé. Se me juntan todos, es medio difícil esto. Y listo. Bueno, vamos así entonces. Tenemos estática y dinámica. Tenemos la controversia. Entonces, a ver, alguien que defienda la posición estática. Pueden tirar lo que quieran, o sea, esto no, o sea, es una charla, digamos, o sea. Y yo lo pensé más desde el punto que quizás como es propietario, no sé, no cambie tanto, entonces no tiene sentido que yo diseñe una aplicación dinámica o que se tenga que conectar dinámicamente con muchas cosas diferentes porque cambian. Entonces, y además, si no me equivoco, cuando está así estático es como más eficiente, más performante y en sistemas embebidos medio que es mejor que ejecute rápido, digamos. Ujú. Me lo planteé por ahí, digamos. Ok, está bien, está bien. ¿Alguien más? ¿Alguna otra razón por la que votaron estática? No, a mí cuando se me viene a la cabeza el sistema embebido, tiene que, pienso en algo que está ahí todo junto, las dependencias están ahí, no están cambiando, no tengo que ir a otro lado a buscarlas. Ujú. Ok. Y, bueno, librería dinámica, entonces. Sí, sí. Lo pensé más que nada por el tema de actualización. Entiendo yo que si es embebido nadie va a tocar nada que, o sea, solamente lo podría tal vez tocar yo, ponele. Y si pinta actualizar alguna funcionalidad de algo en específico, tal vez lo puedo actualizar cambiando la librería por una más nueva.
pero por ahí es recontra fruta. Me parecieron bastante copados los argumentos que dieron para estática, pero bueno, nada, lo pensé por ese lado. Está bien. Bueno, sí, en realidad mi punto de vista, o sea, yo tampoco tengo la verdad en esto, ¿eh? Para mí es algo que depende, básicamente. O sea, depende del contexto, depende del sistema embebido de qué. O sea, por ejemplo, como decían antes, o sea, sí, el hecho de que sea una librería estática va a hacer que sea más performante. Entonces, a lo mejor, si los recursos son bastante limitados en ese sistema, entonces a lo mejor me conviene que ganar en performance por más que esté como un poco más más duro, digamos, de que sea más difícil de actualizar y demás. Ahora, si los recursos limitados están, por ejemplo, en el ancho de banda que tengo para hacer actualizaciones, imagínense, no sé, un sistema que corre en el medio del campo y en una antena o lo que sea, y que tengo que andarle metiendo actualizaciones, a lo mejor yo lo que quiero es mandarle los paquetes lo más chico posible. Imagínense, no sé, una sonda en Marte o el Voyager que está fuera del sistema solar. Yo no quiero, o sea, no puedo andar mandándole 5 megas de actualización, ¿sí? Yo quiero mantenerlo lo mínimo indispensable. Entonces, bueno, depende mucho del contexto y digamos, con la información que tenemos acá en este caso, es medio difícil tomar una decisión. Así que era medio tramposa, pero bueno, quería hacerlo un poco más interesante que las otras dos, que era bastante obvio por dónde iban a ir. Así que bueno, eso era todo lo que tenía para contarles sobre esto. No sé si tienen alguna consulta sobre cualquiera de las cosas que vimos hasta ahora. Pero no entendí en qué caso usaría dinámico en un sistema embebido, por ejemplo. Bueno, en lo que es, o sea, imagínate, por ejemplo, que vos tenés, o sea, que es un sistema, o sea, en general uno de los sistemas lo va a tratar de hacerlo que sea, o sea, sobre todo si son un sistema más o menos moderno, vas a tratar de hacerlo actualizable. Sí, imagínate, o sea, imagínate el firmware de tu modem o de tu router, vos lo podés actualizar, ¿sí? No es algo que pase habitualmente, pero bueno, lo podés hacer vía internet. Bueno, o sea, imagínate que si esas actualizaciones están, o sea, si tu conectividad para tu hardware, digamos, es muy mala, o es muy difícil, o el ancho de banda es muy bajo. Entonces, en ese caso, andar mandando paquetes de actualización que pesan como los de Windows, 1 GB, capaz que no va a funcionar. Entonces, en ese caso, vos querés tratar de mantenerlo al mínimo, digamos, las actualizaciones lo más chica posible. Entonces, podés hacerlo así, o sea, mandarle solo las librerías que tengas que actualizar. Y esto se da en la vida real. Imagínense, por ejemplo, la empresa esta, Satellogic, no sé si alguno la escuchó nombrar, que hacen microsatélites. Esos son sistemas embebidos que están en órbita. La conectividad con eso es bastante baja. Más allá de, o sea, no es el caso del Voyager, que era un caso extremo que nombraba antes, pero uno trata de no tener que andarle mandando paquetes muy grandes, me imagino. Yo no conozco, no trabajo ahí tampoco. Pero si yo tuviera a priori, digamos, que diseñar algo para actualizar un sistema que va a estar en órbita así, yo tal vez iría por un lado, por una librería dinámica que pueda actualizarlo de a módulos y no tenga que andar mandando todo el ejecutable cada vez que tenés que meter una actualización. Claro, ahí está. Gracias. ¿Sí? Sí, perfecto. Bueno, ¿alguna consulta más? Yo tengo una, pero más que nada por mera curiosidad. O sea, vos habías dicho un comando que lo que te hacía era traerte en Linux, ¿no? Traerte todas las dependencias de librerías del ejecutable. ¿Hay algo similar en Windows que te diga te liste todas las DLL o si sabés si existe eso? Que te traiga también esa información. Hace 1000 años que no programo en Windows, pero sí, había algo hay no me acuerdo cómo se llama, hay un proceso, hay una aplicación que es de Windows, no es de consola, que lo que te permite ver es todas las DLL con las que tenés dependencias y cuáles son las funciones de esas DLL a las que estás llamando. Bien.
La verdad no me acuerdo cómo se llama. Más que nada porque aquí no nos pasó, ¿no? Que instalando un programa te diga falta tal DLL. Decís, uy, la puta, y te quería buscar. A ver Sí, qué tal encontraba. cual. Sí, sí. Sí, la verdad no me acuerdo cómo se llama, pero hay un programita. Lo que pasa es que depende también de cómo está compilado tu ejecutable. O sea, no es lo mismo un ejecutable que es hecho con .NET, por ejemplo, ¿sí? Que un ejecutable que que está compilado en C++ o en algún otro lenguaje. Bien. Gracias. De nada. Bueno, no sé si no tienen más preguntas sobre esto, si quieren hacemos consultas sobre el TP o sobre cualquier otro tema y después ya cerramos. Yo tengo una consulta más que nada por el tema de los test, del tema del TP.